Lo que ocurría en 2016, 17, 18 era, oye Andrés, donde tú inviertas avísame. Primera recomendación, si puedes evitar el VC y soy VC, hazlo. ¿Cuáles serían tus top 5 características que tiene que tener un equipo emprendedor para que Andrés Echecopar decida invertir en ellos? Creo que reacciono hacia los red flags, es decir, qué cosas no quiero hacer, más que qué cosas tiene que cumplir alguien como checklist, porque no existe. Es que no todo el mundo puede ser monopolio, ni todas las industrias pueden ser monopolios. Pero hay un Amazon, por ejemplo. Y sí lo hemos hablado, sabemos qué está pasando, pero queremos entender, según tu visión, cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no necesito encontrar unicornios, porque nunca los he visto. Es un gran momento para invertir. Es decir, oye, dejaros ya de crecimiento por el hecho de crecer y llevar las compañías hacia la rentabilidad, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación, construir relaciones, porque esto va de personas. Bueno, Andrés, hablamos un poco de startups. Hecho. ¿Te parece, Pedro? Vale, genial. Pasando un poco a lo que nos compete, Andrés, hablamos un poco sobre tu experiencia de pasar de consultoría a private equity, luego de private equity a venture capital, pero dentro de venture capital también has tenido todas las experiencias, la de business angel, la de tener tu propio fondo un poco más personal, luego como GP de Casti Ventures, que sabemos que es un fondo de un solo LP, y ahora como GP aquí en B Combinator, que es un fondo, digamos, más en estructura, con diferentes LPs y todo lo demás. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias de todas estas estructuras dentro del venture capital? Sí, buena pregunta. Yo creo que hay que ir uno paso a paso, ¿no? Entonces, yo recordando en sus inicios, la primera operación fue Custodio, luego fue Taiga. Eran operaciones probablemente que incluso en aquel momento eran de seed o seed plus, ¿no? O sea, de valoraciones. Recuerdo Custodio probablemente entraría a 6 millones de pre-money. Taiga no, Taiga fue a 2, etcétera. Hice alguna creo que a 6 o a 8 millones, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente eran compañías un poco más avanzadas. ¿Por qué? Porque uno se siente un poco más seguro y como lo importante es con quién coinvierte en esos casos, pues en Custodio obviamente en aquel momento pues coinvertí o me dejaron coinvertir la gente de Kibo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos obviamente pues tenían otra capacidad, etcétera. Pero en aquel momento era muy importante coinvertir con gente del ecosistema para mí, ¿no? Independientemente de la valoración. El caso de Custodio salió bien, hemos hecho muy buen éxito. Pero yo creo que eran compañías, recordándolo, un poco más grandes, un poco más avanzadas, un poco más de métricas, un poco más formadas con equipos, etcétera, ¿no? En las cuales podía tener un rol específico, intentar ayudar en algún caso. Yo creo que cuando incluso dentro de fui avanzando y ya no necesitaba necesariamente esa coinversión, sino que digo, oye, pues ya invierto yo donde crea y me equivoco probablemente mucho más que los que saben, pero al menos es como es mi dinero, pues yo invierto donde quiero, ¿no? Entonces ya empecé a invertir probablemente cada vez en etapas anteriores, ¿no? O sea que de alguna manera, dentro de que es todo seed, básicamente, he ido bajando probablemente la valoración media. Eso significa pues, que las compañías también eran mucho más incipientes. Pues vas cogiendo confianza, vas viendo que tú aportas mucho valor y vas viendo ciertas características comunes de las compañías de éxito, entonces intentas replicar un poco ese modelo. Pero me da la sensación de lo que he ido haciendo, ¿no? Desde AEA ha sido bajando un poco el cuándo entraban los primeros tickets. O sea, en esas primeras inversiones podríamos decir que estás pagando networking un poco, ¿no? Es decir, un nombre en el sector, ¿no? Conocer, aprender, ¿no? Obviamente cuando inviertes junto a inversores que son de los más potentes de España, pues eso también te da una... Sí, sin duda. No es algo que había reflexionado en el sentido de estás pagando networking como tal, pero es verdad que, claro, ¿dónde estaban en aquella época, ¿no? 2015 el deal flow? Pues había todo un esfuerzo por parte de Guaira, entonces invertí con Guaira, había mucho esfuerzo del Banco Sabadell, con B-Startup, etcétera, ¿no? Eran un poco los que invertían en ese mundo inicial, ¿no? Entonces, bueno, fue un movimiento lógico dentro de esa Devan, pues muchos business angels y obviamente vas poco a poco invirtiendo. Cuando ya inviertes en más de 10, 15, 20 compañías, pues claro, de vez en cuando se van replicando los cap tables, ¿no? Ya aparece la misma gente. Claro. Es verdad que también recordándolo, AEA nunca fue solo, digamos, bueno, siempre fue mi vehículo de inversión, pero nunca fue solo eso, ¿no? Al final,
lo que ocurría en 2016, 17, 18 era, oye Andrés, donde tú inviertas avísame, ¿no? Entonces al final acabó siendo eso más casi un club de personas que igual avisaba a 200 personas, pero oye, yo voy a invertir aquí. Si tú quieres, tú inviertes, yo te hago una presentación, o sea, y tú lo haces tú, ¿no? Yo no tengo nada que ver, pero que sepas que yo invierto aquí. Y en ese sentido, ya en aquella época, ya empecé a plantearme, decir, oye, esto, joder, yo no puedo estar aquí hablando con 200 tíos a ver si quieren invertir o no, por muy amigos que al final te vas haciendo en los éxitos y en las penurias cuando pierdes una compañía, ¿no? Pero la evolución lógica era ir hacia un fondo, ¿no? Sin lugar a duda. Entonces yo creo que desde el 18 o así ya tenía en mi roadmap, voy a levantar un fondo, ¿no? Como el que estamos levantando en B Combinator. En aquel momento también diría que buscaba algún partner, ¿no? Alguien parecido a mí, y eso no fue fácil. Y no es fácil por muchas circunstancias, ¿no? Alguien que tenga el interés de hacerlo 100%, la capacidad, el interés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso, pues oye, éramos muchos business angels invirtiendo en muchas compañías, pero creo que nadie, o no encontré a la persona para hacer el step up que yo quería hacer, ¿no? Y bueno, eso obviamente en B Combinator, ¿no? Ya después de muchos años, pero he encontrado esa plataforma, las personas, la cultura, la ambición, las ganas, el devolver a la sociedad, emprender, crecer, crear economía, ¿no? Y oportunidades para las nuevas generaciones, aprender simplemente, pues eso es algo que no es tan habitual. Y aquí encontré pues, exactamente eso, que es lo que yo buscaba, y así convergen un poco los caminos. Y el caso para ir rematando, porque me he ido de un extremo a otro, de Casti Capital o de Casti Ventures en este caso, fue algo puntual, ¿no? O sea, fue como el camino intermedio. Entonces, cada vez hay más family offices que tienen interés. Casti Capital es un family office muy diferencial, porque ya hace varias generaciones son empresarios, emprendedores, con sus propios proyectos, les gusta tomar participaciones en directo, fueron los primeros LP de Kibo, etcétera, ¿no? Y es conocido que tienen muchas inversiones, ¿no? Y son muy activos, y eso es algo diferencial, ¿no? Yo creo que lo hacen excepcionalmente bien, y tenían una necesidad de decir, oye, en la parte quizá de pre-seed o seed del mundo de startups, pues oye, queremos entenderlo mejor, queremos apostar también directo y necesitamos alguien que nos ayude a hacerlo. Ahí también pues confluyeron dos caminos, ¿no? Una necesidad, mis ganas de hacerlo, y oye, hemos formado un equipo, y en muy poco tiempo pues hemos invertido en 14 compañías, que no está, ¿Cuántos años? Que no está nada mal. Pues la primera la haríamos en febrero del 22, o sea que pues en algunos momentos íbamos a una al mes. Es verdad que hay que recordar ese momento que era hype total, claro. Estaba todo el mundo invirtiendo. Es verdad que se ha frenado un poco en los últimos meses, pero de 14 inversiones nuestra intención es en un año y medio. Seguir muy fuerte, sí. Entonces, ¿cómo definimos B Combinator, Andrés, que llevamos 50 y pico en 2 años? Bueno, muy excepcional, ¿no? muy excepcional. Claro. Es verdad que al ser lo que denominamos un hub o un platform VC, es un poco distinto, ¿no? Y las dinámicas son un poco distintas. Y además creo que es muy importante decir que otra cosa que permite B Combinator, que no me permitía antes, es invertir todavía un step antes, ¿no? Entonces, es mucho más difícil invertir en compañías que acaban de salir de un programa de aceleración o son muy incipientes, valoraciones de 1 millón de euros o mucho menores, ¿no? Eso es extraordinario. Eso yo en toda mi carrera, probablemente antes de B Combinator, lo he hecho en 2 veces de casi 40 y tantas inversiones, ¿no? O sea, no es... o sea, es difícil. ¿Y qué es lo que da B Combinator? Pues caray, es que te da la oportunidad de ver esas compañías, esos equipos, cómo ejecutan durante toda su programa de aceleración e incubación. Entonces, es que la parte más difícil, que es la parte soft de cómo funciona el equipo, cómo pivota, si te escucha, si atiende a los objetivos, cómo reporta todos los objetivos en función de los programas, eso es algo muy único, y eso te da un due diligence que es imposible que nadie haga en un estadio tan inicial. Entonces, da una seguridad de que esos equipos que vayan a salir de B Combinator van a parecerse mucho
a los socios de B Combinator que todos han tenido unos exits relevantes en sus carreras, ¿no? Da una seguridad muy superior y lo que ocurrirá es que nos equivocaremos menos, que nos vamos a equivocar seguro, pero nos equivocaremos mucho menos. Entonces, B Combinator da un paso, en mi carrera, la oportunidad de invertir en un sitio donde hasta ahora era muy difícil invertir con cierto grado de seguridad, ¿no? Y en cambio tiene lo siguiente también, y es el fondo tendrá una capacidad amplia para poder invertir en la serie SID, probablemente hasta $500,000 por compañía. Entonces es coger un stake relevante en una compañía relevante ya en un momento importante, ¿no? de la compañía, que ya ahí sí es donde invertiría AEA, donde sí invertiría Casti Ventures, etc., ¿no? Yeah. Entonces, todo desde mi punto de vista es muy complementario, ¿no? Y al revés, añade sinergias desde todos los sitios, desde deal flows distintos, porque es verdad que B Combinator genera un deal flow muy relevante, ¿no? Tanto de compañías que quieren entrar, pero entran muy pocas al mes, ¿no? 2, 3 al mes. Pero claro, esas, si las aceleras bien y son buenas compañías, es como habéis acabado con un portfolio tan excepcional de casi 60 y tantas porque compañías. Al final son de incubadora, en muy poco tiempo. De incubadora, ¿no? De venture builder, de aceleradora, sí, de venture capital, ¿no? Eso es muy extraordinario, no es habitual. Sí. ¿Y cuál es el ticket medio de Casti Ventures, el fondo en el que aún estás de GP? Sí. ¿No? Versus el que va a ser del nuevo fondo de B Combinator. Son parecidos los primeros tickets, en general hasta 100.000 euros como primer ticket, y Casti Ventures tiene capacidad de follow-on, ¿eh? O sea que haríamos también, supongo... Ad hoc, ¿no? Es una capacidad que no tiene un techo, pero tampoco... Sería una por una, viendo las oportunidades, pero hay una capacidad amplia de a los winners. ¿Porque esas inversiones las votas con el LP o las votan los GPs? No, las votamos los GPs. O sea, los follow-ons también. El comité de inversión es el que vota. Hemos hecho pequeños follow-ons tácticos, sí que los hemos hecho desde Casti Ventures, y cuando necesitamos hacer un gran follow-on, imaginemos $500,000, pues no, eso ahí sí hay que hacer una presentación, digamos, a Casti Capital, ¿no? No es el único LP de Casti Ventures, yeah, pero es el principal. ¿Que tiene como el 80 o así? El principal. Vale, el principal. Yeah, vale. Andrés, hablábamos un poco, ahora hablemos hacia los emprendedores, con toda la exposición que has tenido a operaciones, yo creo decenas de operaciones de inversiones en startups. La mayoría de inversores siempre hablan de cuál es su checklist, cuáles son las cosas que miran en un equipo emprendedor para decidir si quieren invertir o no. Hasta ahora, y sin considerar los stages, porque entendemos que hay diferentes requerimientos para otros stages, ¿cuáles serían tu top 3 o top 5 características que tiene que tener un equipo emprendedor para que Andrés Echecopar decida invertir en ellos? Lo primero que voy a decir es como la excusa. Okay. Y es, no tengo ni idea, porque es un tema muy subjetivo, ¿no? Claro. Calificar equipos es un tema de mix, de feeling. Y entonces, no tengo ni idea. O sea, es que la gente no lo entiende, pero si es que un día estás cabreado o no has dormido bien, ese día, si te pichean, no tienen ninguna probabilidad de que les invierta, aunque el día siguiente me encante, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas. Entonces, es muy difícil, ¿no? Somos cada uno muy distintos y cada día tenemos una percepción distinta. Para mí, las características fundamentales es que la gente lo explique bien, okay, ¿no? O sea, que lo entienda bien, a pesar de que sea complicado o no necesariamente entienda 100% de la tecnología que hay debajo, no es fundamental. Pero, joder, alguien que te lo explica bien es que lo domina bien, ¿no? Y que te explica bien los números, que no duda. Eso es una característica que a mí personalmente me gusta mucho. Y hablando de equipos, me gustan equipos formados, ¿no? Y diversos. Entonces, no me suele gustar los 3 amigos que salen de la universidad. Ponte a temblar. Tienen que ser complementarios. O complementarios. O los 4 doctores que obviamente individualmente son científicos brillantísimos, etcétera, pero probablemente, por lo que he visto, de gestión poco, ¿no? Y luego eso generará otra serie de dificultades. O que el padre tenga esté en un cap table de su hijo y tenga un porcentaje muy alto porque eso es un debt equity que luego nos va a meter en problemas, ¿no? Entonces, probablemente, intentando contestarte mejor a la pregunta, creo que reacciono hacia los red flags, es decir, qué cosas no quiero hacer, okay, más que qué cosas tiene que cumplir alguien como checklist, porque no existe. Y es... Pero el tamaño de mercado, por ejemplo, Andrés, es una cosa que si no existe los retornos son muy difíciles. Es decir, llevándolo a la base, ¿no? El tamaño de mercado de una
peluquería en un código postal concreto es pequeño, ¿no? Nosotros en las startups intentamos que los tamaños de mercado sean muy grandes, porque si no, no puedes hacer ese 10, 20, 100x. Totalmente de acuerdo, pero quizá la pregunta la he entendido más solo equipo, ¿no? O sea, si tuviera que hacer de toda la startup, Claro. que es lo que miro, serían probablemente 5 características. Claro, yo creo que Sería sí, sería equipo, interesante mercado, entender. tracción, la ronda y métricas, probablemente. Ok. ¿Qué peso tiene cada una de ellas? Pues mira, más del 50% es el equipo, luego tiene probablemente más que el mercado, que tiene que ser o grande o en gran crecimiento, puede ser un nicho, ¿no? No tengo un problema con un nicho especialmente... Hoy día hay nichos de 100 millones, ¿no? No tengo, pero claro, si somos muy buenos en ese nicho y vamos a hacer una compañía, por decirte algo, ¿no? Que vamos a poder captar 100 millones, pues esa compañía, sujeto a crecimientos y tal, igual vale 100, 200 o 300 millones, ¿no? Entonces, eso ya me ha hecho el exit, pero de eso le ha sacado 100 veces dinero. Claro, respecto a esto, podría ser, por ejemplo, si hubieras invertido en una web relacionada al mundo de los tatuajes hace 10 años, ¿no? Que el KGR era del 30% anual, pero hace 10 años era muy de nicho, ¿no? Entonces, lo que tú dices es que al final lo más importante es el crecimiento de ese mercado, porque también si es muy grande ya en consolidación, es un mercado que está casi en competencia perfecta, ¿no? En muchos casos, con lo cual sacar rendimientos de ahí es muy complicado. Totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, he invertido, yo qué sé, en mascotas, ¿no? Pero he invertido en una parte de affordable luxury dentro de mascotas en complementos. Entonces, joder, dentro de todos los segmentos, si lo vas viendo, justo ese es el que más ha crecido en la última década, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no? Si tienes la oportunidad, todo el resto cuadra, no hay un problema en sí con el nicho, ¿no? Y además, lo decimos en B Combinator, pero me lo digo yo hace ya muchos años. O sea, yo no necesito encontrar unicornios, porque nunca los he visto. Entonces, con una compañía que la puedes vender a 100, 150, 200 millones, entonces eso es lo que te tienes que creer para un inversor pre-seed, sacar una rentabilidad, pero totalmente desorbitada. Entonces, es eso lo que tienes que creerte, ¿no? Vale. Hace poco veía un estudio de cómo había caído un 25% el valor de venta de las startups en Francia de un año al otro, ¿no? Que había pasado que la media era de 40 millones, más o menos. Aquí en este último año era 10. ¿No? Y Francia normalmente tiene unas valoraciones aún un poco más altas que España, ¿no? ¿Cuán importante es la valoración para ti a la hora de invertir? ¿Tiene alguna importancia? Bueno, son dos preguntas. Uno reaccionaría a la venta. Entonces, lo que creo que estamos viendo ahora, especialmente en los últimos 18 meses, tampoco es la media del mercado. No lo fue el 21-22 y no lo es ahora, ¿no? Uno por pico y otro por valle. Lo que creo que está ocurriendo ahora son muchas compañías que no tienen capacidad de levantar fondos cuando eran relevantes, ¿vale? Series A para arriba, que si se han quedado sin gasolina y no han tenido runway, pues o cierran o se venden. Entonces no me extraña que haya ventas fire sales y ventas aceleradas a mucho más bajos precios de lo normal. Con lo cual esa caída, uno, creo que es coyuntural, dos, motivada por esta serie de motivos, ¿vale? Para mí no es una preocupación. ¿Cuán importante es el precio de entrada? Mira, pues la realidad en una compañía que vaya bien es totalmente irrelevante. Vamos a poner el ejemplo. Que yo entre a 1 millón o a 3 millones cuando voy a vender la compañía a 100 millones, pues es una plusvalía de 97 o de 99. ¿Cuántas ventas al año Totalmente hay en España por 100 millones o más? Más o Bueno, menos. no sabría decirte la cifra precisamente porque el 21-22 ha sido extraordinario hacia arriba y en el 23 extraordinariamente hacia abajo, ¿no? Entonces, si nos abstrayéramos de eso, lo que sí ves es una tendencia creciente cada vez mayor en la franja de 50 a 150 millones de euros. Cada vez hay más M&A, transacciones. ¿Quién lo está comprando? Corporates de fuera y las propias startups, no necesariamente española, pero startups comprando esas startups. Ese grado de consolidación es lo más normal que ocurra en cualquier industria y lo lógico es que, y no había ocurrido tanto, es que ocurra aquí, ¿no? Es que de hecho hemos visto Factorial, hemos visto Citybox, hemos visto, o sea, esto es del último mes. Entonces, esto viene. Va a haber muchísimo más porque startups con capacidad son las que mejor entienden los gaps, ¿no? Lo que necesitan y hacer adquisiciones tácticas es muy interesante para ellos. Es que justamente has hablado de Factorial, una startup que parece que está muy bien manejada por dos personas, Jordi Romero y Bernat, que parece que saben mucho. Levantaron una ronda hace muy poco, creo que era de 60 millones, si no me equivoco.
seguramente me equivoco, pero de una buena cantidad de millones. Para gente que está así de posicionada en este momento, valoraciones bajas y falta liquidez, es una oportunidad de oro de coger el mercado entero de recursos humanos en su caso. Bueno, o ¿no? recursos Hay humanos, una gran oportunidad o ahora diversificar algunos segmentos distintos, o formas de entrar distintos, o carteras de clientes a precio baratísimo. Entonces, sí, también es verdad que es un poco, me da la sensación, sin conocer las tripas de Factorial, que tiene un solo riesgo, y es el desenfoque. Bueno, cuando te conviertas en una boutique de M&A que te haces 10 adquisiciones cada día, ¿no? Como las grandes compañías, ¿no? Un WPP en sus buenas épocas no sé si hacía 100 adquisiciones a nivel mundial. Claro, tienes un equipo solo para comprar compañías. Entonces, mientras no sea eso, porque probablemente te estás despistando del foco demasiado, pero si es para cubrir y de una manera estratégica, me parece una oportunidad también muy importante. O sea, si es buen momento para invertir, es buen momento para hacer M&A también, ¿no? Entonces, deberíamos ver cada vez más adquisiciones también de ese tipo. ¿Qué es lo que falta en España y el ecosistema español? Pues desde mi punto de vista, las corporates todavía siguen un poco despistadas, y soy algo crítico en ese sentido. Vemos mucho corporate venturing. No sé muy bien cuáles son los resultados de todo ese dinero que se está invirtiendo en sueldos de un montón de gente, ¿no? Haciendo innovación abierta y tal. Me gustaría ver los resultados tangibles, que eso sea rentable, y no están haciendo adquisiciones, que creo que sería mucho más. Que conceptualmente parece que vas a pagar mucho más dinero, ¿no? pero si es que lo que tienes que hacer es da igual otra vez el coste. O sea, si hay una compañía que te va a producir no sé qué retorno, pues ya de por sí es muy rentable. Eso falta en el ecosistema español, porque yo creo que ya estamos viendo startups comprando startups, que antes no veíamos esta cantidad, y desde luego corporate y startups de fuera, eso es el mercado a día de hoy. Pero nos falta el nacional, el corporate nacional, comprando mucho más decididamente compañías, ¿no? Startups españolas, que las hay muy buenas y que pueden ayudar a los corporates en sus propios planes de expansión. Sí, justamente, ¿no? Hablando de corporate, hace nada, tú ya sabes que soy también cofundador de Flapping, una startup de experiencias como Smartbox Pro Gen Z, y hace poco A3 Media adquirió su principal competidor, que es Waynabox, con lo cual creo que en algún punto van a ver que hay un mercado también interesante, ¿no? Al que impacta la generación Z, Millennial, ¿no? Que es un público. Creo que Pedro y yo no miramos la tele, no sé tú, pero yo la televisión... Últimamente, menos cuando pasa algo muy gordo y veo el telediario y las noticias, ya creo que lo único que veo en directo es deporte, ¿no? Sí. Algo así, sí. Que uno sea fanático de algo, pues lo ve. Pero diría que no. Estamos abducidos por los canales en streaming, lo consumo cuando quiero, donde quiero y a la hora que quiero. Y nada, todos somos unos seriéfilos, ¿no? Sí. Andrés, hemos hablado constantemente sobre lo que ha pasado en la burbuja, que quizás empezó 2018 hasta 2021, 2022, y un poco lo que ha sido la decadencia de los últimos 18 meses, ¿no? Estadísticamente, aquí en España, en 2023, solo se han invertido menos de 1.500 millones de euros en el 2023 en un poco más de 200 operaciones. Y sí lo hemos hablado, sabemos qué está pasando, pero queremos entender, según tu visión, cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Esos 1.500 es menos del 50% que el año anterior. Es decir, estamos hablando de que la inversión ha quedado un 50% año a año. Solo un año. Al final aquí depende cómo lo mires, ¿no? La primera pregunta es ¿cuánto se invirtió en el 19 y en el 20? Entonces, estábamos rozando los 1.000 millones. Sí. 1.200, en España. 1.300 en España. El salto monumental fue motivado por el COVID. Subimos a 4.000, hicimos un por 4. No solo fue España, fueron muchos países, no tanto exagerados probablemente, pero todos los países europeos tuvieron esos múltiplos de incremento en el 2021, que se volvió a gente loca por valoración, por salir de casa, por N razones que la digitalización aceleró como una década, ¿no? Entonces hubo mucho dinero que se invirtió en esas compañías. Desde mi punto de vista, luego el año siguiente, el 2022, lo que pasó es que tuvo un muy buen primer trimestre, que seguía ese ritmo tan brutal, y luego empezó a caer, ¿no? Si lo hubieras visto por trimestre, se ve bastante claro. En el 2022 acabamos en tres grandes cifras, 3.000 millones. Entonces, que acabemos este año, que todavía estamos durante el 2023, en 2.000 millones, será el doble, si quitas 21 y 22, de lo que se estaba haciendo. Entonces, joder, recesión, tal, palabras negativas, no, coño, estamos al doble de lo que decía la media que hacíamos. Todo el mundo se volvió loco en el 2021 y yo creo que está tendiendo a la normalización. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo
que estamos viendo una estabilización. Y me preguntabas por las causas. Las causas yo creo que son bastante naturales, ¿no? Hemos hablado en algún momento antes de incremento de los tipos de interés de forma sustancial, cambio de política monetaria, inflación. Entonces, la macro en este caso yo creo que ha causado un parón muy sustancial porque veíamos, o la gente veía decir, oye, no sabemos si va a entrar la economía en una recesión fuerte, ¿no? La realidad es que no entró en recesión fuerte, sino que yo creo que ha sido, muchos países no han entrado en recesión técnica y todavía está por ver que entremos en recesión de verdad. Puede ser, ¿no? Pero no creo que sea relevante, que es lo importante. Entonces, yo creo que estamos en un grado de estabilización, pero toda esa macro lo que llevó es a algunas compañías, y sobre todo por las locuras del 2021, pues como ciclo que ocurre, pues ha habido que limpiar todos los excesos de valoración, excesos de rondas, etc. Pues ha habido unos despidos muy sustanciales en compañías tecnológicas, arrastrados especialmente por los americanos, ¿no? Que para eso son bastante más radicales, y eso ha motivado un cierto nerviosismo y la gente forzando, decir, oye, dejaros ya de crecimiento por el hecho de crecer y llevar las compañías hacia la rentabilidad, ¿no? Entonces, ese volver a ser racional, o sea, al final los métodos de valoración de grandes compañías, el discounted cash flow, ¿de qué cash flow? Si aunque facture, yo qué sé, Uber, no sé cuántos billions, pierden otros billions todos los años, ¿no? Entonces, oye, ha habido un movimiento muy fuerte de llevar las compañías hacia la rentabilidad. Yo creo que eso... Sobre esto, Andrés, disculpa, al final todo esto nace de la tesis de Peter Thiel con su libro From Zero to One, ¿no? Decía que los mercados monopolísticos, al final era más importante cuando se crea una nueva industria, como casos de Uber o Globo, crecer lo más rápido posible porque solo en una posición de dominancia se puede sacar las rentas, ¿no? Luego se ha comprobado, como has dicho, que esto no ha sido así. Uber palma la de pasta, WeWork palma la de pasta, pero luego, por ejemplo, Óscar Pierre de Globo decía el otro día que en su caso solo era rentable el que era líder de su mercado, que el segundo ya palmaba pasta. Con lo cual parece que sí que en algunos casos tiene sentido esta filosofía. ¿Por qué antes esto funcionaba y ahora todo es que ser rentable? Bueno, es una gran reflexión, pero probablemente se basa en una hipótesis que es falsa. Entonces, es que no todo el mundo puede ser monopolio, ni todas las industrias pueden ser monopolios. Por lo tanto... Pero hay un Amazon, por ejemplo. La gente compra en un Amazon. Claro, habrá industrias de Windows y hay un Facebook y el resto le cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es más que hay ciertas excepciones, y yo tengo compañías en el portfolio, probablemente que tenemos visiones distintas a los inversores. Unos dicen, oye, rentabilidad, 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 y otros, en algún caso muy excepcional, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Depende. Pero tiene que ser una decisión estratégica consciente de lo que estás haciendo. Es verdad que históricamente los americanos han sido muy buenos en ese crecer a lo bestia y luego ya veremos cómo sacamos rentabilidades. Aquí, si coges nombres, hay pocas que hayan tenido éxito así, ¿no? Yo recuerdo una de las compañías de mi antiportfolio, ¿no? Aquellas que las vi y dije que ni de coña, que fue, por ejemplo, Wallapop. Wallapop, dices, oye, esto no va a ganar nunca, no tiene modelo de monetización, no sé qué, no sé cuántos. De mi amigo personal, Miguel Vicente. Entonces, no tenía modelo de monetización porque iba a monetizar eras tú. Si entrabas. Entonces, claro, dices, ostras, algunas se lo merecen, muy pocas, y es muy difícil acertar en esas. Pero, son muy moonshot. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, en España es un modelo que, en España, quizá en Europa, nunca ha sido en mainstream, ¿no? Nunca va a ser crece todo lo que pueda, sino aquí yo creo que en Europa estábamos un poco más cerca de intentar que las compañías, lo que me gusta decir a mí, que haya un path to profitability, ¿no? O sea, que haya un camino hacia la rentabilidad. ¿Quién sabe si por eso el venture capital europeo es más rentable que el venture capital americano? Claro. O sea, en la última década todas las estadísticas lo demuestran y que hay 2 o 3 puntos de diferencial, ¿no? Eso, entre otras cosas, muy probablemente es por esto. Menor escala, pero más rentable. Y la otra, sí, menor escala, menos más rentable. Y la otra causa probablemente es que, claro, es que aquí tenemos un follón en el mercado europeo con no sé cuántos idiomas. Ahora menos mal que más o menos hay una moneda, pero es todo mucho más complejo, ¿no? Entonces, eso, la complejidad, la regulación distinta de distintos países, culturas distintas, etcétera, pues produce una serie de potenciales oportunidades de negocio que quizá no tengan los americanos. Eso puede ser que haga que los VCs europeos tengan más rentabilidad. Claro, pero este cambio, Andrés, de pasar
de la mentalidad del hipercrecimiento a la rentabilidad, es algo que se escucha mucho de los VCs y ahora se escucha mucho entre los emprendedores. Y entonces, lo he escuchado personalmente que entre los emprendedores surgen las dos dudas. Uno, ¿qué pasa con el tipo de negocio que no puede ser rentable desde el principio, sino el tipo de negocio que tiene que desarrollar un par de años un producto antes de poder lanzarlo al mercado? Y dos, ¿qué pasa con el tipo de producto que, bueno, dice, puedo ser bootstrap, puedo crecer bajo mis propios medios y ya no necesito el VC? ¿Cuál va a ser el papel del VC en este tipo de negocios? O sea, primera recomendación, si puedes evitar el VC y soy VC, hazlo, ¿no? O sea, sin ninguna duda. Pero una vez necesites al VC, el problema de ir, como todo es un equilibrio, el problema de ir demasiado lento es que a mí me va a venir un plan, vale, que imagínate un plan, que los he visto, gano 10.000, el siguiente gano 25.000 de EBITDA, si quieres, ¿vale? Y el siguiente 100.000. Es que es totalmente no invertible. O sea, porque es que yo tengo que hacerle 10, 15, 50 veces dinero. Entonces, eso me está demostrando o que no entiende, o que no hay ambición, o que el mercado no funciona, o hay algo ahí que no funciona. Entonces, ese plan, y yo soy financiero, cada business angel patinamos por algún sitio, ¿no? Yo patino por la parte financiera. Entonces, veo ese business plan sin entender nada y al siguiente deck, directamente, ¿no? Entonces, ojo con el tema del path to profitability. O sea, claro, yo necesito ver, no es que necesite ver pérdidas, sino que yo entiendo, o sea, la otra cosa que me chirría es, no, voy a gastar 100.000 euros en un año de gastos de estructura. ¿100.000 euros? Digo, ¿cuánta gente eres? ¿Cuántos viajes puedes hacer? ¿Puedes comer? O sea, al menos son 100.000 en estructura. Claro, al menos no tengo ni idea, pero o sea, 4 tíos cobrando, no sé qué, 3 empleados, no sé, 200.000, o sea, y todo lo contrario es, y eso es sin marketing. A la que tengas un negocio B2C, entonces ya directamente descartas el business plan y dices, no he entendido, o sea, no sé si lo va a poder conseguir, es que no lo he entendido, y como no tengo más tiempo de mirarlo, lo descartas. Pueden ser brillantes ideas y tal, pero es muy importante entender que el VC solo va a invertir en lo que se llama operaciones que te puedan retornar el fondo. O sea, esto no va de que si el negocio es rentable o el negocio es bonito, o etcétera. Esto va de hacerle 20, 25, 30 veces dinero. Entonces yo me tengo que creer que esa compañía va a poder venderse en 4, 6, 10 años por 100, 150 millones. Eso es lo que me tengo que creer. Entonces a mí unas ventas después de 4 años, 3 millones en ventas y gano 200.000 de EBITDA, pues no es invertible, no es para VC, es para otros. Es que al final lo del path to profitability que has dicho tú, yo creo que se confunde mucho. Que una startup tenga un modelo de negocio claro, definido y rentable, que cuando le metas escala eso lo que hace es maximizar los beneficios, con ganar dinero desde ya. Es decir, un VC que vea un negocio de blockchain, un Google en blockchain, ¿no? Que con un modelo de negocio claro, eso sabe que a escala es un bicho, ¿no? Entonces al final no va a buscar gana pasta hoy, sino, oye, tenés 100 daily active users la semana pasada y ahora tienes 10.000. ¿Qué ha pasado? No meto pasta aquí. Es decir, al final no es solo rentabilidad, yo creo, sino está mucho más enfocado en modelos de negocios reales y validados, que es lo que está buscando. Sí, totalmente. O sea, que en el mundo SaaS, pues oye, las estadísticas de lifetime value con el coste de adquisición de los clientes, ¿no? O sea, si tu coste de adquisición del cliente es no solo es rentable, que diría CAC superior a lifetime value, no, yo necesito que sea muy rentable, porque luego me tiene que cubrir el resto. Entonces necesito que al menos esté entre 3 y 5 veces el valor de ese cliente respecto a lo que me va a costar captarle, ¿no? Además de otra serie de métricas de crecimiento y tal. Entonces, bueno, o sea, tú lo analizas en su conjunto, pero no es nada relevante que el tío pierda $500.000 euros un año. O sea, si la potencia de lo que va a construir lo amerita, pues eso no es ningún problema. Eso no es paz. Precisamente por eso es el camino hacia la rentabilidad. No que no pierdas los 2 primeros años, que es lo más normal del mundo. Joder, faltaba más. Es que será raro que tengas un negocio así. Pero para mí eso no es lo relevante. Para mí lo relevante es lo que viene luego. O sea, el año 3 y el año 4, el año 5, tengo que ver y creerme que pueda haber un crecimiento exponencial, un hockey stick muy relevante, que es lo que nos va a dar rentabilidad a los inversores, ¿no? Claro. Y a mis propios inversores, a mis propios LPs. También es que la burbuja ha sido bastante bestia, yo creo, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi el podcast de Nick DeBuddy, que salía Carlos Pierre explicando pues todo su viaje, ¿no? Que ellos mismos, con algunos de los socios, han adquirido la empresa de nuevo, ¿no? Y los inversores que habían puesto, creo que hasta 70, 80 millones, se han quedado con un 20% de la sociedad y han como empezado de cero con un modelo diferente. Y el entrevistador le preguntaba que por qué no había conseguido levantar capital con esas métricas que tenía. Y dice, claro, nos pilló el COVID, de repente se pasó a la rentabilidad
Y no era tanto esa rentabilidad, sino que yo me sentaba en una Series C y me decían, ¿por qué no facturas? No, es que tengo un DAO de la hostia, no sé qué. Ya, pero ¿por qué no? Me demuestras que esto... Claro. Creo que estabas enfocado aquí al no crecer métricas a cualquier coste, sino que haya un modelo de negocio real detrás validado. Claro. Puede ser que aquí no tengamos, yo no lo tengo desde luego, ¿no? Soy el primero que lo digo, pero no tengamos el conocimiento real. O sea, ¿cuántas series Cs hay en España? Joder, Claro. Ds, serie E, probablemente ni se ha visto, ¿no? Entonces, No hay fondos y eso, para ello, ¿no? Sí, además, pero imagínate que hubiera venido un fondo extranjero a hacer eso, ¿no? Entonces, y esas son las más afectadas de todos, ¿no? Son compañías teóricamente muy sólidas que pueden estar facturando miles de millones y entran en curvas, pero muy rápidamente, como yo perdí la pasta inmediatamente en la primera compañía. O sea, joder, la puedes sacar a la bolsa, de pronto ¡pum!, desaparece. Entonces, esos movimientos, que los americanos son muy bruscos para solucionar crisis y surfear ciclos, pues ha tenido esas consecuencias, ¿no? Además de la entrada, ya por razones distintas, de la gran crisis que hubo con Silicon Valley Bank, que eso también ha tambaleado un poco el sistema, ¿no? Entonces, haya habido una serie de factores que yo creo que en España reaccionamos de oídas, ¿no? Porque yo creo que somos un país todavía de series I, de las series A, y a partir de ahí ya empieza... Bueno, ahora cada vez hay fondos más grandes y igual podemos hacer más cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que muchas cosas las hacemos de oídas, ¿no? Y entonces ahí no ha habido tan afección. Ha habido bajada de valoración, los VCs dicen, uy, como mis hermanos de fuera están todos nerviosos, pues wait and see. Porque todos tienen fondos detrás, entonces wait and see. Yo creo que eso me da la sensación, y volviendo a una pregunta que me decías antes, estoy bastante seguro que el último trimestre de este año 23 va a ser bueno, por ejemplo. Sí, porque en septiembre hay muchos operaciones. Empiezo a ver cierta igual hay un capital que hay que poner. Con un poco de suerte. Exacto, ¿no? Y luego también algunos fondos, como B Combinator, también levantándose precisamente para el post-crisis, porque va a ser una añada muy potente y por lo tanto es un gran momento para invertir. Entonces yo creo que vamos a ver un 2024 pues con nuevos bríos, ¿no? A no ser que tengamos otra serie de problemas geopolíticos internacionales que descarrilen esto, ¿no? Pero estamos ya cada día más, fijaros la bolsa, que no, con todo el ataque terrorista en Israel, tampoco ni se ha movido. O sea, que ya estamos empezando a estar acostumbrados a estar a entornos geopolíticos cambiantes y muy críticos, ¿no? Y no pasa mucho. Claro. Entonces, bueno, Andrés, guiando un poco quizás ya hacia un final de la conversación, ¿no? Hablamos un poco sobre los modelos de negocios que necesitan VC y unos que no. Entonces entran las dos preguntas finales que quizás serían, ¿cómo puede hacer el emprendedor para diferenciar si su modelo de negocio, si su startup necesita ir a un VC o no? Y para los que sí lo necesitan, ¿cuáles son los consejos que darías? ¿Cuáles son los principales errores que cometen y qué evitar? Yo creo que la contestación la he dicho antes. O sea, el emprendedor tiene que entender el modelo VC, ¿vale? Que obviamente el VC lo tiene que explicar bien, porque si no, nunca ¿no? No, ¿cómo lo van a entender? Pero tienen que entender que nosotros lo único que vamos a ver es si esa compañía puede hacer 10, 15, 20, 50 veces el retorno. Eso es como definición casi absoluta de si puede ser eso, ¿no? Con una probabilidad alta. Y a partir de ahí hay mucha serie de condicionantes, ¿no? Oye, el entorno competitivo, si es la séptima vez que me cuentan el mismo negocio de peluquerías o lo que sea. Coño, al final ya no creo que todos lo puedan, ¿sabes? ¿No? Entonces, es que claro, recibimos muchas compañías y tenemos cierta visión de lo que se está moviendo. Entonces, a la quinta vez que me cuentan lo mismo, pues digo, joder, la verdad es que tiene pocas probabilidades, no tiene nada que ver con esa startup especial. Y otro es que venga un crecimiento muy rápido, ¿no? Es una característica difícil de compaginar con todo lo que hemos dicho antes, ¿no? De estar cerca de rentabilidad y tal, pero buscamos ese tipo de negocios. Y si no, lo que puede ocurrir es que el VC entre, pero si el VC luego no te invierte en la siguiente ronda, eso es un follón muy importante porque te va a dificultar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que intentamos evitar son problemas futuros. Entonces, el emprendedor tiene que entender esto para decir, oye, ¿cuáles? Y la recomendación es, uno, conocer bien qué hace cada VC. Cada VC tiene sus aspectos diferenciales. No queda más remedio que, igual que han hecho en series anteriores, de conocer a 200 business angels para que te inviertan 5, porque es así, los ratios son, y por eso tarda tanto un fundraising, ¿no? Se pasan 6 meses levantando dinero. Pues lo mismo con los fondos, ¿no? Ya desde un principio, porque en general todo el mundo es muy accesible en los eventos, ir conociendo para saber quién va a ser el mejor
el mejor match. A nivel personal, vuelvo a remarcar, esto es un negocio de personas, es muy importante. Y luego, ¿qué le gusta más a cada uno, ¿no? Yo sé que a alguno le gusta un poco más cosas de turismo, a otro le gusta claramente más el SaaS B2B. Entonces, bueno, tú ya te vas acomodando y vas generando una relación un poco pensando a un año vista. Como vayas solo a pedir la pasta, a no ser que tengas un cohete, que vas a tener o sea, todo el mundo te va a recibir, pues puede ser más difícil, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación, construir relaciones, porque esto va de personas. Andrés, antes has dicho que estamos levantando un fondo desde B Combinator. ¿Cómo definirías en una palabra levantar un fondo en septiembre de 2023? Pues no sabría decirte en una sola palabra. ¿Challenging? Desde luego, o sea, es un entorno difícil, hay varios fondos por las razones que he explicado antes, porque es un muy buen momento, pero creo que tenemos algo diferencial y eso es lo que yo percibo en todas las reuniones que hacemos. Yo percibo un grado de interés mayor del que me esperaría. Entonces, ojalá pues no en muchas semanas, meses, podamos ya dar buenas noticias y los siguientes pasos que queremos hacer, ¿no? para empezar a invertir con un primer cierre. Pues hasta aquí nuestra súper interesante conversación con Andrés Echecopar. Andrés, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y por ser parte de la familia B Combinator. Nos vemos a la próxima.